Y ya quedamos para el final. Las cadenas simpáticas a nivel abdominal, pélvico, y después del ganglio estrellado hemos saltado toda la parte torácica y nos vamos a la zona de inervación simpática de las vísceras abdominales. Por paralelismo, las cadenas simpáticas cervicales, cervicotorácicas que hemos visto, que es el ganglio simpático, no es una estructura, al igual que estas, sino que es un entramado fibroso, reticular, donde se agrupan estas estructuras en zonas colindantes a la que sería la salida del tronco celíaco, y eso es lo que se llama el ganglio. Pero para que veáis, son estructuras que están al lado de la salida de la aorta, de lo que serían las arterias que van a inervar a tributarias de irrigación perdón, de hígado, páncreas, más abajo las renales, incluso la mesentérica. Y este conglomerado de entramado son lo que se llama el tronco celíaco, que son todos estos ganglios que están en la salida de la irrigación de estas estructuras. En teoría hay dos agrupaciones o dos ganglios a nivel del tronco celíaco, dos a nivel aortorrenales y uno en la salida de la mesentérica. Sería toda esta rama, todas estas ramas de entrelazadas que hay en esta parte de aquí donde tenemos la T, que serían las salidas de las renales. Vamos bajando hasta la bifurcación aórtica en las ilíacas, donde tendríamos la siguiente estación de trabajo, por decirlo de alguna manera, que sería el plexo hipogástrico, y lo que nos ha hablado Jorge, donde nos vamos ya a la zona sacra, acabando en el ganglio impar de Warter, que es donde está toda esta cadena simpática y todo este entramado. Nosotros vamos a hacer el abordaje en la parte más superior y en la parte intermedia, que sería el hipogástrico. Estas estructuras también tienen conexiones que vienen de la parte torácica, de los espláncnicos sobre todo, incluso todavía tienen ramas que han dejado pleura y parte del tórax inervadas con estos tramos simpáticos y parasimpáticos, y que van bajando, y en esta frontera diafragmática, por decirlo de alguna manera, donde la crura hace una frontera entre tórax y abdomen, es por donde pasan algunas estructuras que vienen todavía de tórax y se juntan en este entrelazado de la cadena del tronco celíaco. La idea es de que es un continuo de todo. La verdad es que las indicaciones casi siempre son dolores oncológicos, donde más tributario es la indicación en los procesos pancreáticos, aunque todas las vísceras abdominales superiores están inervadas por este plexo. Así podemos ver tanto parte inferior de esófago, donde ya vamos a estructuras más en la frontera diafragmática, y la principal son los dolores pancreáticos. En el dolor no oncológico podríamos aplicarlo a las pancreatitis crónicas, que también son dolorosas. Las cadenas linfáticas en estos procesos oncológicos también se comportan como zonas compresivas en esta unión de ganglios, y también tienen unos dolores similares a lo que sería un dolor típico de un proceso pancreático. Se puede llegar por muchos sitios, siempre que sepamos que está en la parte anterior de la aorta, por debajo del diafragma. Podríamos llegar por la parte anterior, atravesando estructuras nobles como el hígado o el estómago, que son permisibles. Lo que no es permisible son abordajes de estructuras huecas como intestinos. Mientras lleguemos a través del hígado o del estómago no hay ningún problema, y por la parte posterior, que es la más clásica por los recuerdos que tenemos de nuestras guías del arco, como decía Rocío, pues por la parte posterior, también pararrenal, podemos llegar a esta zona anterior de la aorta y hacer un abordaje posterior. El abordaje anterior es el que, guiado por TAC o ecográficamente, es el que nos interesa. Un poco por paralelismos, este sería el clásico abordaje posterior, donde tenemos unas estructuras de referencia, como serían la parte posterior del cuerpo vertebral y el canal que nos deja entre el riñón
y esta zona del cuerpo vertebral para llegar a la parte anterior de la aorta y hacer el depósito de una manera guiada por escopia, pero endoscópicamente, y esta es la representación que quiero dar a entender aquí, por ecoendoscopia. También son procedimientos intervencionistas en determinados centros, donde también hacen un abordaje por vía digestiva, y a la altura del tronco celíaco el ecoendoscopio tiene una aguja donde hace, a veces son punciones biopsia, y donde también se puede hacer una administración de alcohol absoluto y hacer una alcoholización del plexo por vía ecoendoscópica. ¿Cómo lo vamos a hacer nosotros? Bueno, pues el paciente tiene que estar en condiciones de realizar el procedimiento. Sobre todo el aire es la principal de las vísceras huecas que tenemos en la proximidad, es el principal inconveniente que tenemos para hacer la visualización, pero con una sonda de exploración en convexidad, para que tengamos un plano suficiente en profundidad, en un eje axial, y siempre tenemos que empezar por la parte ósea del sifoides, desplazar poco a poco la sonda hacia abajo y un poco hacia el lado hepático, oblicuando y cabeceando hasta que encontremos una referencia importante, que es el latido aórtico, y a partir de este latido aórtico buscar una imagen en V que sería la salida del tronco celíaco. Hemos de identificar todos estos procesos, también si vemos la cava, pero lo que tenemos que tener como referencia antes de realizar la punción es ver esta imagen de la salida del tronco celíaco, que es una imagen característica muy parecida a la que vemos por escopia, y que el aire, tal como os he dicho, es el principal inconveniente que tenemos. En este plano anatómico seccional, pues aquí vemos todas las estructuras que os decía. Está la parte superior e inferior. Tenemos el cuerpo vertebral como suelo, por delante la aorta, las cruras. Aquí tendríamos el tronco celíaco, que sería esta imagen, y en este caso pues atravesaríamos o estructuras hepáticas o estructuras gástricas. Aquí tenemos el páncreas, que nos lo dificulta, y por lo general son las disfunciones anatómicas pancreáticas las que hacen que no se pueda realizar por esta vía transgástrica cuando lo hacemos con guía ecográfica o tomográfica, y casi es más fácil venir en la parte anterior transhepática sin ningún problema, no, pero con más facilidad que por la parte gástrica. Aquí tenemos la exploración transversal, la parte hepática, aquí tenemos la aorta, la salida del tronco celíaco, y aquí vemos la imagen que necesitamos reconocer y donde haríamos la administración de lo que sería el agente utilizado, por lo general alcohol absoluto. Esta sería la posición de la sonda para tener una imagen parecida a la que necesitamos buscar para hacer el procedimiento. Y la posición de la sonda y de la aguja a veces tiene que ser fuera de plano para llegar a un abordaje con menos recorrido, y descartamos la punción en plano, que en otras situaciones nos facilita, y aquí tendríamos que adecuarla a la exploración que obtenemos, tanto por arriba como por abajo. Cuando ponemos la sonda siguiendo el eje longitudinal de la aorta, una vez identificado de la otra manera, también podemos obtener la misma imagen en V de la salida del tronco celíaco para hacer una administración también guiada con la ecografía. En la parte superior de la bifurcación es donde haríamos el depósito. Aquí se ve, quiere identificar una punción en semiplano. Esta sería la aguja. Aquí tendríamos identificado el tronco celíaco, y esta es una foto de una imagen en movimiento, donde aquí arriba teníamos la referencia en V, y entre estas dos ramas de la salida del tronco celíaco y la parte superior de la aorta es donde está la punta de la aguja haciendo el depósito, que sería todo este encharcamiento que hay aquí del alcohol absoluto. Y esto es transhepático. La posición de la sonda donde se ha hecho la exploración, y la punción desde el lado hepático y no desde el lado gástrico. Nos vamos un poco más abajo. Ya estamos ahora en lo que sería las vísceras abdominales inferiores o pélvicas, y
Clásicamente también, y aprovechando las referencias anatómicas, estamos a la altura de la vértebra L5. El cuerpo de L5 es el que nosotros clásicamente entre S1 y L5 administramos por guía radiológica una punción anterior al cuerpo vertebral, y es donde está localizado este plexo. La bifurcación de las ilíacas, donde empieza la bifurcación en la salida de la aorta, como os he dicho. Estamos en esta zona de aquí, aquí ya tenemos el contenido visceral pélvico y es donde vamos a hacer el procedimiento. En una visión también un poco lateral para que veamos la continuidad con lo que hemos estado hablando previamente, y buscamos la localización de la bifurcación aortoilíaca. El dolor pélvico, bueno, pues sobre todo pues de las vísceras que contienen la pelvis superiores, menos lo que nos ha dicho Jorge, que serían los dolores más bajos, anorrectales, pero sí que sería esta frontera con la línea de lo que tendríamos por encima para plexo celíaco y por debajo de esta línea las estructuras que serían tributarias de hacer un plexo hipogástrico, vejiga, procesos ginecológicos, urológicos. La técnica de punción, pues vamos a buscar ecográficamente esta estructura de la bifurcación aórtica, la bifurcación ilíaca desde la aorta, y la identificamos a la altura del ombligo, que es donde vamos a empezar la exploración. A la altura del ombligo empezaremos a buscar una zona donde se nos bifurca la aorta, subiendo y bajando, y que tengamos el suelo de la L5 como medida de seguridad y ósea y referencia para que la punción no sea en una localización no deseada. Siempre buscando el suelo de la L5, y vemos la bifurcación ya en las ilíacas, y entre esta zona de la bifurcación es donde entraremos la aguja para hacer la administración del alcohol. Bueno.